noches, bienvenido a su canal Raíz de la Promesa. En el día de hoy estudiaremos parte uno, tema el pecado. Listo, entonces como primera medida analicemos cuál es la idea del estudio del día de hoy. Como ya mencioné, la idea es que haya una serie de diapositivas, enseñanzas acerca de este tema. Inicialmente, la idea es ver la naturaleza y la terminología bíblica del pecado. Objetivo cuál va a ser definir la gravedad, naturaleza y consecuencias del pecado. Perfecto. Listo. Entonces, nuestra primera diapositiva es interconexión teológica. Comenzamos nuestra exposición entendiendo que la doctrina del pecado en griego sería hamartiología. Entonces, al contrario, lo que creemos sobre el pecado determina directamente la estructura de todo nuestro sistema de creencias. Si concebimos el pecado como un fallo menor o una simple debilidad, inevitablemente concebimos a un Dios abuelo, senil, excesivamente indulgente, cuya santidad no es ofendida. Y si creemos que el hombre es básicamente bueno, el pecado es solo un accidente externo, pero el hombre es responsable ante estándares divinos, el pecado es una afrenta moral. Finalmente esto define la salvación y el ministerio. Si el problema del hombre es la ignorancia, del pecado puede ser considerado leve, la solución puede ser la educación, pero si el hombre es radicalmente corrupto y rebelde, el pecado puede ser grave, la educación no bastaría, se necesita un milagro, un nuevo nacimiento, una salvación sobrenatural. Y en este caso, nuestra visión del pecado dicta la magnitud de nuestro evangelio. Aquí más o menos se resume un poco el objetivo de Jesús cuando vino acá, ¿sí? El pecado es pecado simplemente. El pecado trajo muchas consecuencias. La venida de Jesús también fue justamente porque el pecado no es leve, es grave. Entonces vamos a entrar en el tema mirando varias cosas acá. De segunda diapositiva. Entonces, dificultades para hablar del pecado hoy. Entonces, este es un tabú, básicamente. Sin embargo, nos enfrentamos a un reto cultural. Vivimos en la era de la actitud mental positiva, como aparece acá. En muchos círculos, incluso eclesiásticos, hablar de la depravación humana se considera de mal gusto. Se ha impuesto un nuevo legalismo, no dirás nada negativo. Además, hemos perdido el sentido de la culpa objetiva. La sociedad moderna tiende a culpar al medio ambiente, a la crianza o al sistema, examinando la responsabilidad individual ante un Dios trascendente. Debemos notar también una distinción vital que se ha perdido. La gente piensa pecados, en plural, como actos aislados de error, pero la Biblia habla del pecado como una fuerza interior, una condición, un poder que controla. Si reducimos el pecado a actos aislados, cualquiera que no haya cometido un crimen visiblemente sería bueno, se podría considerar como una persona buena. Por ejemplo, los niños también, si cometen un pecado como una mentira, entonces
cuando uno lo compara acá con alguien que pueda cometer un asesinato, entonces sería algo leve, no habría ningún problema. Pero simplemente el pecado es pecado. ¿Listo? Siguiente. Entonces, palabras que enfatizan la causa o predisposición. Listo, entonces, entremos ahora en la filología bíblica. La Biblia diagnostica el por qué pecamos. Primero, tenemos la ignorancia, que es la primera que encontramos ahí. La ignorancia, que se dice agnonia en griego. A veces es inocente, ¿sí? Por ignorancia podemos cometer un pecado, pero la escritura a menudo la presenta como culpable, como ejemplo Efesios 4:18. O sea, no importa que no conozcamos acerca del hecho, pero si pecamos, pecamos y hay una consecuencia. De hecho, se presentan ofrendas de pecado en el Antiguo Testamento por causa de ignorancia. ¿Listo? Listo. Puede ser una ignorancia voluntaria o una dureza de corazón que deseamos simplemente no hacer por terquedad, pero igualmente es un pecado de ignorancia y hay que hacer algo por ello. Por ejemplo, en el tema de usualmente las personas que eran extranjeros no tenían que presentar ofrenda de cierta manera. Habían otras leyes también que aplicaban para ellos. Pero de todas maneras, cuando nosotros llegamos al camino de Dios y pertenecemos nuevamente a la familia del Señor en Jesucristo, tenemos que acatar toda la norma que Dios dispone para nosotros, ¿sí? Y no podemos decir que por ignorancia no cumplimos el mandato del Señor. Sigamos. Bueno, entonces otro es, ya dijimos agnoia. Otro es shagag en hebreo. Y puedo verlo así, como en la imagen aquí es representado por una oveja que se descarría o un borracho que se tambalea, como en Isaías 28:7. Aunque parezca accidental, el contexto bíblico implica responsabilidad. El hombre debió haber estado sobrio o atento para no errar el camino. O sea, no hay excusa, simplemente no podemos excusarnos ante un hecho como ebriedad, simplemente tenemos que asumir la culpa. Y tercero, la falta de atención. Aquí es para coe, de lo mismo, literalmente significa oír mal, negarse a escuchar. No es una sordera física, es una sordera espiritual, donde el sujeto decide no prestar atención a la voz de Dios. Entonces no podemos sacar excusas de no haber escuchado una instrucción, simplemente debimos haber escuchado y no hay una excusa para ello. Siguiente. El concepto central, este es el central de todo. Errar al blanco. Listo, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento hay una ofrenda por pecado que se llama así, hatat. Listo, entonces, ¿qué significa hatat? Errar al blanco. Ese es un término muy importante en la Biblia. Entonces, ambos, aquí aparece el otro hamartia, que es en griego. Ambos significan errar al blanco. Podemos pensar en Jueces 20:16 también, donde los honderos no erraban ni un cabello. El pecado es lo opuesto a fallar el tiro. Ahí mencionan el caso donde la gente era tan buena, tan prolífica, los arqueros, y lanzaban y no fallaban. Así fuera un cabello, eran demasiados buenos para ello. Pero cuidado, no debemos pensar
en esto solo como un intento fallido, inocente. Acá en el dibujo uno podría pensar que lanzó la persona y falló allá el centro, o puedo pensar que lanzo con la intención de fallar. Sí, a eso se refiere Haddad. Todo pecado no quiere decir lo intenté, pero no pude. O sea, a eso estoy tratando de tocar el tema. Teológicamente implica el hombre que apunta con el objetivo equivocado, deliberadamente, o que su carácter es tan defectuoso que es incapaz de dar en el blanco de la gloria de Dios. Este término nos enseña que pecamos siempre contra el prójimo, erramos el blanco el blanco del amor divino y por ende pecamos contra el Creador. Acá se asume como si deliberadamente nosotros pecáramos con el objetivo de fallar, ¿sí? Entonces, pecado es pecado, simplemente debemos siempre dar lo mejor, porque como mencionaba en los ejemplos anteriores, eh, tenemos siempre una opción para hacer lo mejor, para hacer el bien. Y siempre que fallamos, que pecamos, se es considerado como si tuviéramos una predisposición a fallar, a hacerlo bien. Listo, siguiente. Bueno, este también, todos son interesantes. Vea que aquí solo vemos varias palabras que también traducen como pecado. Y al final, en la conclusión, vamos a analizar todo el tiempo. Listo, entonces esto es acebeia. Listo. Entonces, el pecado también tiene un carácter legal y espiritual. Hablamos de irreligiosidad, acebeia. Esto es lo contrario a la piedad. No se refiere necesariamente a un acto criminal, sino a la vida vivida sin referencia a Dios. O sea, yo quiero no estar con Dios, simplemente digo que no me hace falta, y eso básicamente está abarcando este tema de acebeia. Esa es mi forma de actuar. Y este es el pecado con el que yo convivo si tomo esta decisión. Simplemente quiero estar apartado de Dios. Por otro lado, hay otra también que se llama transgresión, ¿sí? Avar sería en hebreo y en griego parábesis. La imagen es física, como cruzar o atravesar un límite. ¿Sí? Yo tengo la posibilidad de llegar hasta acá y no más, y yo quiero seguir adelante. Es como la intención, yo quiero cruzar un límite. Todos sabemos, por ejemplo, desde el punto de vista de pareja, yo sé que tengo una pareja y no puedo tener otra. Y yo decido tener otra. Yo crucé un límite y tuve otra pareja. Ese es el pecado al que se refiere acá. Transgredí al cometer ese pecado. Entonces, para aquella transgresión debe haber una ley trazada. Como dice Pablo, donde no hay ley, no hay transgresión. Esto enfatiza el aspecto de desobediencia explícita a un mandato revelado por Dios. No es fallar como en amartía, es cruzar una línea prohibida conscientemente. ¿Listo? Entonces acá, esta acebeia hace referencia a que yo quiero pecar. Bueno, sigamos. Siguiente. 7. Rebelión. Perversión, ¿sí? Vea que cada vez mencionamos uno como más grave, ¿no? Entre comillas, más grave, porque pecado es pecado. Listo, entonces aquí la Biblia nos lleva a la profundidad más oscura del corazón humano, ¿sí? Vea que aquí hay una ruptura deliberada a la autoridad. Yo no quiero hacer caso. Entonces acá, el pecado es rebelión, que es pasha. En Isaías 1:2 se usa este término. Para los hijos que se levantan contra su padre, ¿sí?
un hijo no quiere escuchar a su padre, entra en rebelión, y esta es la palabra que se usa acá como pasha, es una ruptura de relaciones, un rechazo a la autoridad de Dios. Si hablamos de pasha con Dios, es una rebelión completa con Dios. Quizá más inquietante es el concepto de perversión. En este caso es agua o avá, no sé cómo sería. Literalmente significa doblar o retorcer. El pecado toma la recta justicia de Dios y la retuerce. Toma la naturaleza humana creada a imagen de Dios y la deforma. El pecador es alguien cuya alma ha sido retorcida. Finalmente tenemos abominación, Teba. Esto describe la reacción de Dios, sino que le causan repulsión y náuseas morales. Vea que cada una de las palabras acá mencionadas demuestra que el corazón ya está muy dañino, o sea, muy pervertido, o sea, no quieren obedecer a Dios de ninguna manera, deliberadamente quieren hacer el mal. Listo, siguiente. 7. Consecuencias del pecado. Sí, llegamos al final ya casi. Entonces, la terminología bíblica no separa el acto de su consecuencia. Esta es como la clave, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, pero no merezco consecuencia porque el pecado es muy ligero. No, todo tiene consecuencia. La palabra hebrea resha, que es impiedad, sugiere agitación e inquietud. Isaías dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto. El pecado promete libertad, ¿sí? Es lo que siempre imagina la persona, que a escondidas quiere hacer cosas que no debe hacer y se siente bien haciendo el mal, pero entrega caos y desasosiego interior. Además, el término ra, que significa malo o malvado, se usa tanto para el mal moral como para la calamidad o desgracia. En la mente hebrea, el pecado es una carga pesada que el pecador lleva sobre sí mismo y que inevitablemente resulta en destrucción. ¿Listo? Súper dañino. Siguiente y la última. Diapositiva 9. Vamos a ver un resumen. Listo, entonces, ¿qué queremos decir acá? Conclusión. ¿Por qué la Biblia usa tantas palabras para el pecado? Porque el pecado es una realidad compleja y multifacética. No solo un error como agnoia, es una rebelión como pasha, no es solo cruzar una línea como parábasis, es una deformación de nuestro ser como agua. Esto nos lleva a la cruz, que es lo importante acá. Si el pecado fuera solo ignorancia, pues Cristo no hubiera tenido que hacer todo lo que hizo, hubiera venido solamente como maestro, hubiera podido enseñar, no hubiera tenido que morir. Pero como el pecado es perversión, muerte, condenación, necesitamos un Salvador. ¿Sí? Aquí todo el que peca muere, estamos condenados desde un principio a morir, y por eso Cristo tenía que venir con algo, con un propósito mucho mayor. Pero entonces, bueno, digamos que un Salvador que ofrezca un sacrificio, propiciación y regeneración. O sea, nosotros, cuando se pecó, tenía que haber reparación de todo. O sea, tiene que haber una reparación por todo el mal causado. Y tiene que venir alguien que pudiera hacer esa reparación. Y ese es Jesús. Solo una visión profunda de la gravedad del pecado nos permitirá apreciar la inmensidad de la gracia de Dios. Entendamos, solamente tenía que venir alguien sumamente especial,
como Jesús o Yeshua en hebreo, y Él fue a quien Dios designó para traer salvación a nuestras vidas. Recordemos, un papá siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y nuestro Padre Celestial envió a Jesús para podernos traer nuevamente al reino de Dios. Nuevamente, ¿sí? Entonces, queremos estar con Él. Entonces, simplemente hagamos las cosas que Dios planeó con nosotros. Dios, cuando creó a Adán y Eva, Él tenía grandes planes. ¿Sabía que iban a fallar? Claramente sabía. Era necesario que estuviera la manzana de tentación. Claramente también, porque el ser humano debe conocerse a sí mismo y saber que puede hacer las cosas bien. Y simplemente ya Dios tenía a Jesús para ayudarnos nuevamente en la restauración. Pero Dios nos hizo con la idea de que nosotros tomemos buenas decisiones. Y Él sabe que la vamos a tomar. Sí, también estamos hechos para eso. Solamente ustedes deben conocerse a ustedes mismos, que ustedes pueden ser cada vez mejores y pueden tomar las decisiones que Dios espera que tomemos y que estemos en la casa de Dios todos juntos. Que tengan una muy buena noche. Que Dios lo bendiga.